Dentro de los edificios en altura existe una amplia representación de todos los sistemas y lógicamente de los sistemas de tubo también. Aquí tenemos un ejemplo típico de tubo calado en los apartamentos de West Chestnut en Chicago del año 1963. Esta planta fue la primera que se hizo de esta tipología. Es interesante comprobar si se observa todas las columnas ubicadas en el perímetro, ya que si tomamos cualquier ambiente nosotros estamos acostumbrados a que las columnas estén ubicadas normalmente en las esquinas o en los encuentros de cada muro con la fachada. Sin embargo, aquí observamos, aunque realmente no se tengan tabiques contra viento, que hay una gran cantidad de columnas en cada ambiente precisamente para que se pueda cumplir con las características de esta tipología. Es decir, las columnas no se encuentran situadas en lugares concretos y estratégicos de la planta, de modo que no se vean, sino que forman parte también del ambiente. Esto indudablemente reduce mucho la transparencia de la fachada y una de las características típicas de esta tipología es el opacamiento de la fachada. Si observamos toda la parte interior vemos que la distribución de columnas es la convencional y lo nuevo aparece en este caso en la parte perimetral, que es la que funciona como tubo calado. Observamos que realmente la fachada pues tiene una opacidad importante. Existen, como hemos dicho, numerosos ejemplos. Otro ejemplo es este edificio en Chicago del año 1966, donde se ve con toda claridad la estructura de tubo en tubo. Todo el interior conformado por el núcleo de servicios y el núcleo exterior conformado por una gran cantidad de columnas muy próximas entre sí. Otro ejemplo, por ejemplo, el Banco de Tokio, una planta triangular con doble o incluso triple tubo, ya que siempre se suele representar con un tercer triángulo que actúa como núcleo interior, que es una estructura muy característica y que hay que resaltar que este edificio posee 60 pisos de altura. Otro ejemplo muy interesante es el siguiente, del Western Pennsylvania National Bank en Pittsburgh. Es muy interesante porque tanto el núcleo interior posee una forma muy alargada como el núcleo exterior, que posee una fachada, digamos, bastante asimétrica, otorgan al edificio una fisonomía visual, estética y plástica que puede resultar bastante interesante. Por último, otro edificio en Carolina del Norte, una planta de forma trapecial de unos 40 pisos de altura. Y bueno, también podemos encontrar sistemas de tubo en tubo circulares con líneas curvas, es decir, se pueden combinar, como decimos, todas estas formas en función de la persona que sea la que diseñe el edificio, y encontramos pues muchísimas formas y bueno, también nos da una idea de la grandísima versatilidad de este sistema. Un ejemplo clásico de esta tipología lo constituyen las tristemente célebres y conocidas Torres Gemelas, el World Trade Center de Nueva York de 1973. Observamos una imagen de su planta donde se puede observar claramente la gran proximidad de columnas en el tubo exterior y un grandísimo núcleo interior, es decir, la típica estructura de tubo en tubo. Y bueno, a tenor de lo observado por el perímetro, por las columnas del perímetro, podemos hacernos una idea de la opacidad de la fachada, que como hemos dicho es una característica típica. Bueno, aquí tenemos las Torres Gemelas, todos las conocemos. Una de las torres de 416 metros, la torre número 2, mientras que la primera
que tenía 417 metros, alcanzaba los 521 con la antena de televisión. Y eran con 110 plantas las torres con mayor número de plantas hasta su destrucción. Aquí vemos un detalle de su fachada. Bueno, algunos datos constructivos de interés. Se calcula que contenían aproximadamente 200.000 toneladas de acero, 325.000 de hormigón, 300.000 metros cuadrados de superficie cristalada y bueno, casi 200 ascensores, 93 hectáreas de oficinas, y que entre trabajadores y visitantes se podrían encontrar al día aproximadamente de manera simultánea hasta 250.000 personas en su interior, es decir, prácticamente una pequeña ciudad dentro de cada uno de estos dos edificios, bajo los cuales operaba una estación de tren y de metro. Más ejemplos dentro de los sistemas de tubo. El tubo calado, la Standard Oil de Chicago, donde se observa la característica opacidad de la fachada. Muy parecido, como vemos, aunque una escala mucho más pequeña, a una de las torres del World Trade Center, de las Torres Gemelas. Y la Torre ProUrban en Argentina, sistema de tubo en tubo, donde tanto el núcleo interior como el perímetro exterior son circulares. Este edificio realizado por el estudio Solsona, Sánchez Gómez y Santos. Y bueno, hay que comentar sobre el mismo que la forma curva de este edificio resulta ideal para la absorción de la acción lateral del viento. Por último, otros dos ejemplos de la tipología de tubo en tubo. Como decimos, es la más extendida y utilizada dentro de los sistemas de tubo y diríamos prácticamente de todas las estructuras resistentes. En primer lugar, el Brunswick Building de Chicago también. Como decimos, una ciudad con importantes y muy conocidos rascacielos, pionera en ese sentido, que cumple las características de esta tipología en lo que se refiere a características tanto estructurales como visuales. Y por último, la One Shell Plaza en Houston, también de hace bastantes años, en este caso 1971, que podemos observar en la imagen de la derecha.